Y no me estén señalando a carta porque de pronto me va a quedar, ¿ah? O sea, no, yo puedo perfectamente quedarme. No sé por qué la gente está tan asustada de que yo me vaya a ir. Y el presidente de la República, que se suponía que en su mensaje al Congreso iba a plantear una fórmula de modificación constitucional para el adelanto de las elecciones, de lo que sí habló, no habló de esto, pero lo que sí hizo es habló sobre la profunda crisis institucional que vive el país. Y al referirse a la Defensoría del Pueblo dijo que la Defensoría del Pueblo, institución encargada de la defensa de los derechos fundamentales de la comunidad, también tiene un representante con mandato vencido y dedicado a promover la vacancia del presidente de la República. Eso dijo Pedro Castillo sobre Walter Gutiérrez, defensor del pueblo que está en la línea telefónica con nosotros. Walter, muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. Encantado de saludarlo a usted y a sus clientes. ¿Cuál es, Walter, su respuesta frente a esta declaración del presidente ante el Congreso? En primer lugar, nosotros no hemos promovido ni estamos promoviendo una vacancia. En su programa y en otros medios hemos señalado que nosotros tenemos posición distante, tenemos reservas sobre esa figura, porque es demasiado flexible y se presta a arbitrariedades. De manera que el presidente miente cuando dice que estamos promoviendo una vacancia. La Defensoría del Pueblo, y en su programa hemos estado muchas veces, hemos presentado informes del año 2016, noviembre del 2016, me acuerdo perfectamente. Hemos estado en Exitosa, en distintos medios, presentando la supervisión, los reportes de salud, de educación, de violencia contra la mujer, y hace apenas unos días acabamos de terminar un reporte en Piura de cómo están las escuelas. Y al hilo de lo que ha planteado también la propia Contraloría, advertimos que ninguna de las recomendaciones, ninguna de los señalamientos que hizo la Defensoría y viene haciendo la Defensoría respecto de estos temas se ha hecho caso, y por eso es que hemos tenido los peores resultados en la pandemia, y por eso también es que ahora tenemos un regreso a clase con enorme precariedad. En eso está la Defensoría. Punto. Claro, pero defensor. Sin embargo, pero defensor, usted dijo en la entrevista, pero en la entrevista con CNN, usted dijo que el presidente debería renunciar por la ineficacia de su gestión, por no responder a los valores democráticos y por omisiones ligadas con actos de corrupción. Yo lo invitaría a que renuncie, dijo literalmente. Sí, me acuerdo perfectamente. Y yo, a diferencia de otros funcionarios, trato de no ser incoherente. Y me reafirmo, porque una cosa es la vacancia y otra cosa es que renuncie. Son completamente distintas. Y otra cosa es la acusación constitucional. Son tres figuras completamente diferentes. Así que no podemos mezclar una cosa con otra. Justamente iba a decir que a lo largo de estos 8 meses, el presidente ha violado la Constitución, porque agredir periodistas, limitar el ejercicio de la prensa, es violar el artículo 2 de la Constitución, porque no cumplir el derecho a igualdad y acercarse siquiera a la paridad de mujeres en el gabinete es transgredir la Constitución, porque no cumplir con el principio de la buena marcha en la administración y establecer filtros para que haya personas idóneas en la administración pública es violar la Constitución, porque sacar al procurador violando una ley expresa es violar el inciso 1 del artículo 118 de la Constitución. De manera que sí, me reafirmo que transgrede la Constitución y me reafirmo que el presidente debiera renunciar. Pero esa es una cuestión completamente diferente. Para renunciar se requiere 3 requisitos. Primero, ser leal con la Constitución. Segundo, ser responsable, darse que esto lo ha desbordado, más allá si está o no vinculado a la corrupción, esto lo ha desbordado. Y tercero, tener el valor para reconocerlo. Yo no veo esas tres características en esa personalidad, pero con todo me reafirmo. Ahora, la interrogante es, ¿esta es una opinión personal de Walter Gutiérrez o es la posición institucional de la Defensoría del Pueblo? Es la posición institucional porque lo hemos sacado en documentos.
Y aquellos que dicen que yo estoy haciendo una función política, les recomendaría que lean el segundo párrafo de el artículo 162 de la Constitución. Les recomendaría que revisen la sentencia del Tribunal Constitucional, que dice que la Defensoría del Pueblo es una institución de contrapeso, de contrapoder, que ataja los excesos del poder. Eso es lo que dice la Constitución. Lo que dice la Constitución es, estamos cumpliendo. La Constitución dice, el artículo 162, corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la Defensoría, a la ciudadanía. El Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una vez al año y cada vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la formación de leyes, puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones. El proyecto de presupuesto de la Defensoría es presentado ante el Poder Ejecutivo, etcétera. Eso es lo que dice. Sí, pero a ver. O sea, ¿cómo sintoniza esto con que, no, con que la Defensoría intervenga en temas de controversia política, más bien? A ver, mire, Nicolás, el Tribunal Constitucional, le voy a enviar la sentencia del Tribunal Constitucional, que es el intérprete último y definitivo de la Constitución, cuando señala que la Contraloría es un contrapeso, que la Junta es un contrapeso, que la Defensoría es un contrapeso. Interprete ese artículo 162 y se refiere a la buena marcha de la administración justamente por eso. Porque cuando yo veo que se ponen ministros como lo que se están poniendo, tengo que pronunciarme porque eso afecta a los servicios públicos, eso afecta a los derechos. O creen ustedes que me debo quedar callado. O cuando, por ejemplo, veo que agreden a la prensa, me tengo que quedar callado. Que limitan la transparencia, tengo que quedarme callado. No. Claro, eso pero nunca ha hecho la Defensoría. El Defensor del Pueblo, Jorge Santisteban, también, en sus términos y estilo, también se pronunció sobre temas institucionales, temas políticos. Lo que pasa es que no hay que confundir la actividad político-partidaria, la militancia política, con la política con mayúsculas, que tiene que ver con las políticas públicas. No hay que confundir. La Defensoría no hace esa política, hace la política vinculada a los derechos, claro, a los servicios. Pero está interviniendo. Pero el problema acá es que un defensor, porque la Constitución también dice que el mandato del defensor dura 5 años. Entonces, con toda legitimidad, podrían decir cómo es posible que el defensor permita que la propia Defensoría esté funcionando según la Constitución de una manera irregular. Debería ser la primera preocupación, que no haya un defensor, digamos, constitucionalmente nombrado. A ver, ahorita le contesto, para entenderlo. ¿Qué es lo que le preocupa a usted? ¿Le preocupa que estemos en nuestras funciones o que supuestamente que yo esté de manera irregular? ¿Qué es lo que le preocupa para entender? Las dos cosas. ¿Qué alega usted? Las dos cosas, es decir, una de las primeras preocupaciones del defensor tendría que ser que el ejercicio de la función del defensor se rija por lo que marca la Constitución. Y es irregular, ¿no? Que el defensor, tenga el mandato vencido. Eso no está bien, no está bien que funcione, que en ninguna institución ocurra. Estamos de acuerdo, eso no está bien y esa es una responsabilidad del Congreso, pero para esa contingencia, tanto el Tribunal Constitucional como la Defensoría del Pueblo tienen una norma. Y si usted revisa la ley de la Defensoría del Pueblo, la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, usted va a ver que dice que el defensor del pueblo se mantiene hasta que nombre al titular. Pero este intersticio tranquilamente puede ser suspendido porque el propio titular puede renunciar, como es el caso que yo anunciaba. Así que no se preocupen, no se asusten, porque y no me estén señalando acá porque de pronto me va a quedar. O sea, no, yo puedo perfectamente quedarme. No sé por qué la gente está tan asustada de que yo me vaya a ir. Porque le aseguro que cuando yo me vaya, la Defensoría va a continuar en la misma línea porque esta es una posición institucional.
Esta es una institución robusta y ¿sabe madura lo que me preocupa, Walter? Walter, me preocupa, y lo conozco hace tiempo, noto cierta exaltación de su parte cuando, o sea, lo que el país, es decir, el país está polarizado, defensor. El país está enfrentado. En el país ha habido gente que ha sembrado el odio y la división entre peruanos. Y tenemos que salir de eso y tenemos que reencontrar el camino del encuentro en el Perú, de los objetivos nacionales que deberían ser comunes a todos, más allá de las ideologías. Con valores claros. Pero por supuesto, eso debería ser parte de nuestras políticas de Estado, tener valores claros con respecto a la corrupción, a la ineficiencia, al mal manejo de los recursos públicos, es decir, al uso de la política como un instrumento de enriquecimiento y no de servicio a la nación. Es decir, y ahí la Defensoría tendría que cumplir un rol más bien apaciguador, ¿no? Mire, Nicolás, yo creo en su buena voluntad, en su buena fe, en sus buenas intenciones, pero mientras usted y yo estamos aparcados en esta discusión o en esta conversación, yo quisiera aprovechar estos minutos para pedirle al gobierno, más bien que acelere las acciones para poder rescatar las vidas de las personas que están en Retama, porque están atrapadas allí. Tenemos que tener un poco de empatía, tenemos que tener un poco de sensibilidad. No es posible que creamos que las cuatro paredes de la existencia de este país se reduce a la política. No. En su programa hemos hecho nosotros y hemos presentado informes sobre supervisiones en salud, que no se le ha hecho caso a la Defensoría y por eso es que estamos como estamos. Igual en el caso de educación. El país está indignado. O sea, mis palabras tienen este tono porque están en el piso se basan en el piso de la indignación por lo que está sucediendo. Así que si usted tiene la misma mirada que nosotros como Defensoría, póngase en esta orilla y más bien vamos a pero tratar de sacar adelante este país. Es que lo difícil en un momento como es decir, yo el 30 de abril, defensor, yo dije que iba a votar en blanco. Y dije que iba a votar en blanco porque yo me negaba a someterme al chantaje de quienes pretendían que votáramos por miedo o por indignación. O sea, si no votas por Keiko, eres comunista, terrorista. O tienes que votar por el profesor porque estás indignado de lo mal que están las cosas. Y ninguna de las dos opciones a mí me convencía y me pareció mi derecho legítimo hacer lo que hice como ciudadano individual. O sea, con mi convicción, que puede estar equivocada, que puede ser con lo que quiera, pero era mi convicción personal. Todo el tiempo hemos estado sometidos, defensor, a ese chantaje de tener que escoger el mal menor, y así estamos. Mire cómo estamos, de tanto mal menor que hemos venido eligiendo, ¿no es cierto? Entonces, y lamentablemente fui objeto de una campaña que pocas veces yo he visto, y tengo muchos años en medio de comunicación, de demolición de la imagen, con mentiras, difamaciones, en fin. Pero el problema, defensor, es que esto me lleva a mí a la conclusión de que necesitamos encontrar los caminos del encuentro. Es decir, que sí es posible tener objetivos en común. Usted acaba de hablar de Retamas, que ha puesto sobre el tapete una tragedia nacional. Hay cientos de miles de peruanos que viven en lugares donde no deberían vivir, con las vidas en un hilo, expuestos no solo a perder todo, sino a perder la vida. Y sobre eso, dígame usted si no podemos hacer cosas juntos. Por supuesto. Mire, solamente permítame decir 2 o 3 cosas en relación a su intervención. En primer lugar, la Defensoría jamás señaló que había un fraude sistemático, nunca estuvo en esa posición, como nunca ha estado promoviendo la vacancia. Es más, yo he hablado con el presidente, le hemos dicho para colaborar con su gestión. Sin embargo, él no ha honrado su palabra, porque él se comprometió. Y muy por el contrario, ha hecho todo lo que ya hemos mencionado. Ok, si las cosas quieren cambiar, él es el primer mandatario. Yo no sé para qué ha ido al Congreso. Más bien debería haber ido al Congreso a decir, miren, señores, me he equivocado,
y me he dado cuenta que es fundamental la buena marcha de la administración. Así que a partir de ahora vamos a respetar la idoneidad, vamos a establecer filtros, necesito que me ayuden, vamos a trabajar en ese tema. Segundo, me he dado cuenta, he advertido que es fundamental que las mujeres, que haya paridad en el gabinete, así que voy a corregir también eso. Es importante el escrutinio de la prensa, así que también vamos a transparentar, vamos a trabajar en este tema. También es importante que, por ejemplo, que luchemos activamente contra la corrupción, y como yo no tengo nada que ver con aquello que se me señala, voy a informar con qué personas me he reunido. Además me lo está exigiendo el Tribunal de Transparencia e Información. Voy a informar con qué personas me he reunido. Entonces este es otro inicio. Este hombre se da cuenta de los errores que ha cometido, vamos a ayudarlo. Ahora, ¿no le da a usted, defensor, el beneficio de la duda con el compromiso que ha reiterado anoche que las cosas van a empezar a cambiar? Bueno, algo va a pasar, nadie sabe exactamente qué va a pasar, por lo menos yo no lo sé, pero parece que algo va a pasar. Me imagino que algunos cambios van a haber, ¿no? O sea, algunas señales va a dar para que tenga coherencia lo que ha dicho. O sea, usted no le da ningún beneficio de la duda a este gesto. Mire, si usted lee nuestro comunicado, en la parte final del comunicado le dice, reconduzca, se dice. Pero como decía Zenón, el movimiento se demuestra andando, porque ha ido hace más de 48 horas, o hace 48 horas al Congreso, a decir que he cometido errores, pero no ha dicho cuáles ni cómo los va a corregir. Ayer ha dicho que ha cometido errores y los va a corregir, pero todavía no sabemos cuáles son esos errores. Entonces, nosotros en el comunicado decimos, recondúzcase. Ahora, todos queremos salir de esta situación, claro, Nicolás, pero la cabeza del Estado es el presidente. Él tiene que dejar de mentir, tiene que dejar de decir palabras vacías y dar pasos concretos. Y entonces podrá empezar a conducir el país. Defensor, tengo una última pregunta que tiene que ver con lo que está debatiendo, bueno, a las 11 de la mañana, ¿no? Dentro de unos 35, 40 minutos, el Tribunal Constitucional se va a abocar al habeas corpus presentado por la defensa de Alberto Fujimori, que debería, según todos los indicios, terminar en una resolución según la cual se valida el indulto humanitario otorgado por Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori. Y esto ha desatado una tremenda controversia. ¿Cuál es la opinión de la Defensoría, la posición de la Defensoría sobre esto? Bueno, nosotros sacamos un informe en su hora, porque se habían festinado algunos trámites. Si bien es cierto, no existe el derecho al indulto, si bien es cierto, el indulto tiene procedimientos en reglas incluso infralegales, si bien es cierto, no es posible que un presidente tenga facultades ilimitadas, ¿no? También existe el indulto humanitario. Entonces yo no conozco, para mí esta ha sido una sorpresa, no conozco los argumentos, tendría que verlos. Como no hago comentarios sobre jurisprudencia ficción, todavía no veo, no hay todavía una sentencia del Tribunal Constitucional, no podría adelantarme. Pero lo que sí puedo decirles es la posición que en su hora tuvimos, allá en el 2018 me parece, cuando se festinó, se apresuró este indulto. Muchas gracias, defensor. Encantado. Gusto conversar, pese a todo, un gusto conversar con usted. Muy buenos días. Walter Gutiérrez ha estado con nosotros.